Muy buenas tardes. Hoy es miércoles y nos corresponde el estudio bíblico de cada semana, a mitad de la semana donde estudiamos la palabra de Dios. Hoy es miércoles 8 de marzo del año 2023 y les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, no importa dónde esté, qué bueno que está con nosotros. Comenzamos recordándoles actividades importantes de la iglesia como la Unión Femenil Misionera. Mañana, 11 de la mañana, se reúnen aquí en el templo y por supuesto la invitación es para cada una de ustedes que pueden asistir mañana y participar de esta hermosa actividad misionera. Se ora, se estudia la palabra, se comparten proyectos misioneros y sobre todo hay un buen compañerismo entre cada una de las hermanas. Así que la invitación está abierta para mañana 11 de la mañana. Y también recordarles que ya por tercera semana nos va a corresponder el próximo domingo la escuela dominical después del culto, en su nuevo horario a las 12:45. Por lo tanto, también haga planes para quedarse después del culto, a participar, a invitar a alguien y por supuesto a compartir la palabra del Señor en un tema especial que es necesario para cada uno de nosotros y por edades. Así que qué bendición esta manera de estudiar la palabra. No se olvide, domingo a las 12:45 hasta la 1:30. Muy bien, vamos ahora al primer bloque de nuestro estudio de los miércoles con este periodo de oración. Y esta semana quiero invitarles a tener una jornada de oración un poquito diferente, sin motivos específicos, y lo haremos esto por las próximas 3 semanas, donde vamos a orar, pero tendremos una oración donde tocamos algunos temas que nos atañen absolutamente a todos y que nos van a ayudar a estar en comunión con el Señor. Así que si usted quiere orar, tiene alguna necesidad, algún motivo, por favor menciónelo también mientras yo estoy orando. Usted ore también al Señor con la seguridad de que el Señor escucha a todos los que tenemos fe, a lo mejor como un granito de mostaza, pero eso ya basta para que la oración llegue a la presencia del Señor. Así es que acompáñeme a orar, no se olvide de mencionar sus necesidades y de esta manera nos ponemos en comunicación con nuestro amoroso Dios. Padre bueno, te damos gracias en este día porque tenemos esta preciosa oportunidad de estar estudiando tu palabra en un tema que toca especialmente a nuestra humanidad y que tu palabra nos entrega tantos y sabios consejos acerca de cómo vivir la vida diariamente. Señor, quiero empezar esta oración diciéndote gracias por otro año de vida, por un nuevo año de vida, por un nuevo mes de vida y por la provisión que has tenido con nosotros todo durante el tiempo del año pasado y ya en este tercer mes de este año nuevo, tú sigues con nosotros dándonos de tu gracia y de tu amor. Traemos ante ti todas las decepciones y el trabajo que no logramos terminar, pero te pedimos misericordia, pedimos tu paz, pedimos tu gozo al mirar hacia adelante y que nos deleitemos con el regalo de tu presencia mientras discernimos el camino que debemos seguir y que tienes preparado para cada uno de nosotros. Señor, también confesamos que pasamos gran parte del día distraídos, consumiendo las cosas que nos rodean, que la televisión nos muestra, que el mundo nos ofrece. Nuestros hábitos a menudo carecen de intención y nos conducen a vivir vidas distraídas y centradas en nosotros mismos. Así que, Padre, te pedimos que llames nuestra atención sobre las formas poco saludables en que invertimos nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros pensamientos, nuestros talentos y aún nuestro dinero. Muéstranos los viejos hábitos que debemos abandonar y los nuevos que debemos poner en práctica. Que a través de tu Espíritu Santo podamos convertirnos en personas más misericordiosas, que te amemos más a ti y a nuestro prójimo con mayor intencionalidad.
Señor, hay muchas formas en las que fallamos aún en nuestras relaciones interpersonales. Nos olvidamos de llevar las cargas unos con otros. Recordamos las ofensas y juzgamos los motivos del otro. Ayúdanos a confesar nuestros pecados que hemos cometido contra otros. Ayúdanos a perdonar. Ayúdanos a buscar el perdón de los demás. Que tu Espíritu sane las heridas y traiga unidad a toda relación dañada para que nos amemos unos a otros como tú nos amas. Y Señor, finalmente te pido que bendigas nuestras manos para que te sirvan con mayor facilidad y con mayor fidelidad. Pero también guía nuestros pies para que esos pies nos lleven y podamos seguir tus pasos, imitando el ejemplo que nos diste durante tu tiempo aquí en la tierra. Ayúdanos a seguirte y a obedecerte. Capacítanos por medio de tu Espíritu para amarnos los unos a los otros con amor constante e intencional. Y Señor, bendícenos ahora en el estudio de tu palabra y que todo lo que descubramos sea de bendición para cada uno de nosotros. Pedimos tu bendición en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, amén. Que esta oración sea la oración de cada uno de nosotros para acercarnos más al Señor y tener una comunión permanente y edificante con Él cada día. Muy bien, vamos ahora a la segunda parte de nuestro quehacer de cada miércoles, donde estudiamos la palabra del Señor bajo un tema especial que en estos casos está orientado a través de la humanidad de cada uno de nosotros. ¿Y cuál es el tema para esta tarde? 10 advertencias bíblicas que no debemos ignorar. 10. Quiero llevarles a 10 advertencias que nos entrega la palabra de Dios para que nuestra vida, nuestra comunión con el Señor, todo sea mejorado, sea más productivo, sea mejor. En fin, vamos a ver estas 10, no con una profundidad de excavadora, sino con un sentido de responsabilidad al darnos cuenta que la palabra claramente nos advierte de estos problemas y que si caemos en ellos es simplemente porque no hemos tomado en cuenta la palabra del Señor. Así que comencemos con estas 10 advertencias bíblicas que no debemos ignorar. Empiezo diciéndoles que en los evangelios con frecuencia nos encontramos con Jesús advirtiéndonos y advirtiendo a la multitud sobre las enseñanzas destructivas que hasta ese momento los fariseos habían entregado a la comunidad cristiana. Los discípulos del Señor Jesús siguieron sus pasos al proporcionar advertencias adicionales a los creyentes en el resto del Nuevo Testamento. Por eso, todo principio que encontramos narrado en los evangelios, después de una manera u otra vez los apóstoles, al escribir sus cartas, mencionan de nuevo para reforzar y recordar esas enseñanzas maravillosas. Ahora, si bien las advertencias no siempre provocan pensamientos o sentimientos positivos, a menudo sirven para evitarnos dificultades y dolores innecesarios. Así que recuerde esto, no siempre nos provocan pensamientos o sentimientos positivos, pero vaya que sí es cierto que nos evitan caer en dificultades y dolores innecesarios. De hecho, el acto de advertir algo a otra persona en realidad es una muestra de preocupación, de amor, de simpatía y del cuidado que queremos que provocarle a otros de tal manera que no caigan en dificultades y menos en faltas durante el Señor. Si sabemos, por ejemplo, que una acción o práctica en particular es dañina, entonces lo más desagradable que podríamos hacer es simplemente no advertirle de nada a ese ser querido, a ese amigo, a ese hermano en Cristo. Nos quedamos callados y decimos, no, que cada quien se dé cuenta de su problema. No,
no es así. A veces no estamos mirando correctamente y podemos tropezarnos. Pero si alguien nos dice, hey, cuidado, que ahí hay una piedra, pues prestaremos más atención. Hey, cuidado, que ahí viene una curva, prestamos más atención. Y eso nos ayuda siempre a todos. Por eso aquí están las 10 advertencias que les mencioné que veríamos hoy. Y que no solamente debemos obedecer nosotros, sino también compartir con otros para que no caigan en este problema. La primera advertencia que nos hace la Escritura en esta tarde es esta: nunca seas perezoso. En otras palabras, nos están diciendo, no seas flojo, perdón, no seas dejado, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Nunca seas perezoso. Ahora, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque mientras que Dios justifica a los pecadores por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, una fe salvadora es siempre una fe activa en obras. Es decir, si usted y yo tenemos realmente a Cristo en nuestro corazón, eso nos va a llevar naturalmente a mejorar nuestro rendimiento en muchas cosas. Y por supuesto, esto nos va a llevar a no ser perezosos. Por ello, la pereza simplemente no tiene lugar en la vida cristiana. Si vemos a un cristiano que anda ahí de flojo, sacando la vuelta, escondiéndose para no trabajar o para no hacer lo apropiado, estamos viendo a alguien que se está autoengañando y autohaciéndose daño porque no está mostrando el gozo del Señor en su corazón. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12, versículo 11, Pablo instruye a la iglesia a no permitir que su celo por la obra se quede sin acción. Por ejemplo, si hablamos de salir a evangelizar, a predicar, a compartir el evangelio, pero pues nos quedamos solamente aquí dentro del templo o simplemente adentro de nuestras casas y no hacemos ni un esfuerzo por ir y compartir con alguien, pues nada va a pasar. La palabra dice así: nunca sean perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. ¿Alguna duda? El Señor lo menciona, Pablo lo recuerda y lo deja plasmado en su carta a los romanos. Ahora, ¿por qué piensan ustedes que Pablo habrá escrito esto? Pues seguramente vio a más de alguno por ahí que se estaba sentando solamente a ver la televisión. En ese tiempo no existía, pero sabía que iba a existir hoy, o que estaba simplemente de perezoso sin hacer lo que tenía que hacer. No sean perezosos, nunca. Más bien trabajen con esmero y de esa manera el celo sin acción difama la gloria de Dios y no logra nada. En cambio, cuando trabajamos, nos afanamos en hacer algo por la vida, por la obra del Señor, por la familia, por usted mismo, será un acto de gracia delante del Señor. Así que para este fin debemos estar conscientes de no ser perezosos en nuestro amor y servicio a Cristo y a los demás. ¿Qué nos cuesta echarle una manito al prójimo cuando hay una necesidad? Ahí está la primera advertencia. Vamos a la segunda. Evita la tentación sexual. Evitemos la tentación sexual. Déjeme poner esto de esta manera. Si hubiera una carretera en su ciudad que causara que las personas se salieran del camino y cayeran a un tremendo acantilado, precipicio allí, por supuesto, se colocarían señales de advertencia. Los que conocen la ciudad del Paso saben que tenemos una carretera que une la parte oeste y la parte este de nuestra ciudad, que se llama la Trans Mountain. Es una carretera a través de la montaña, sería la traducción. Y realmente es una carretera muy bonita, pero tanto subiendo como bajando hay la tentación de ir más rápido de lo que debemos. Esa carretera está llena de advertencias, de letreros luminosos, de letreros reflectantes, de líneas bien delineadas para que nadie se vaya a salir del camino
y tampoco que nadie exagere en la velocidad, sobre todo en bajada. ¿Para qué? Para que no ocurran accidentes. Díganme, ¿ocurrirán accidentes de vez en cuando? Ciertamente que sí. Y conocemos más de un caso donde ese accidente ha sido lastimosamente fatal. Así es que hay señales, hay maneras en que se nos llama a la precaución, a bajar la velocidad, a no estar mirando donde no debemos mirar, a no llegar a donde no debemos llegar, a cuidarnos a nosotros mismos. Así que de esta manera, Proverbios capítulo 5 advierte a las personas sobre el peligro asociado con cualquier asunto de sexualidad, de tentación sexual. Porque el camino de la tentación sexual no debe engañar a nadie, ni debe ser seguido por nadie, porque más temprano que tarde le va a provocar un tremendo problema. Por ello el padre le dice al hijo, allí en Proverbios 5, las palabras de seducción adúltera, siempre le dice al hijo, conducen a la muerte. Ahora, veámoslo con nuestros propios ojos. Pues los labios, Proverbios 5:5, del 3 al 5, pues los labios de una mujer inmoral son tan dulces como la miel y su boca es más suave que el aceite. Pero al final, ella resulta ser tan amarga como el veneno, tan peligrosa como una espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen derechamente o derecho a la tumba. ¿Qué manera más clara de poner este proverbio el Señor en su palabra? Así que debemos evitar toda tentación sexual para no perdernos y morir por falta de disciplina, como agrega el versículo 23 más adelante allí en el mismo capítulo 5 de Proverbios. Así que evitemos la tentación sexual. Tercero, arrepiéntense de sus pecados. Arrepiéntete de tus pecados. No solo se debe evitar las tentaciones sexuales, sino todos debemos arrepentirnos de todos los pecados que cometemos cada día. Porque aun cuando seamos creyentes, y esta es una doctrina, una interpretación teológica de la Escritura muy importante, porque aunque seamos salvos y aunque nos consagremos más y más cada día al Señor, y ya sintamos que estamos viviendo una vida realmente santa, sin embargo, así y todo, pecamos. ¿Por qué? Porque todavía somos portadores de ese pecado original del cual somos herederos, y todavía hay tentación, todavía hay flojera, todavía hay imperfección en nuestro ser. Por lo tanto, todos, sin excepción, debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Ahora, si bien las tentaciones no necesariamente son un pecado, una vez que transgredimos la ley de Dios, por supuesto esa tentación ya se transformó en un pecado y por lo tanto necesitamos arrepentirnos. Necesitamos arrepentirnos. Y el arrepentimiento, como muchos de ustedes saben, buscando el sentido correcto de la palabra allá en el griego, significa dar una vuelta, arrepentirse, pedir perdón en 180 grados. Es decir, vamos en una dirección mala y nos damos la vuelta porque si seguimos vamos a caer al precipicio de más y más pecado. Jesús llama a todos a arrepentirse de sus pecados. Y lo vemos claramente en Marcos 1:15.
advirtiéndonos que el arrepentirse, creyendo en el Evangelio, dará como resultado un juicio justo. Veamos qué dice el pasaje. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. ¿Está diciendo el Señor, arrepiéntanse de algún pecado si usted pecó? No. Está asumiendo con toda claridad que todos pecamos. Aun cuando seamos hijos del Señor, nos hemos convertido al Señor, hemos depositado nuestra vida al Señor, todavía hay esa humanidad que nos lleva a cometer faltas y pecados. Así que arrepintámonos de nuestros pecados y creamos, por supuesto, la buena noticia. Así que ahí tenemos otra advertencia que nunca debemos olvidar. Vamos a la cuarta. Ponga fin al discurso cruel. ¿Qué significa esto? Ponga fin al discurso cruel. Bueno, es una manera muy elegante de decir, pues no anden diciendo ni a uno, ni a dos, ni a multitudes cosas que son crueles, que son feas, que no edifican, que maltratan, que hieren, que insultan. Ese es un discurso cruel. Cuando usted le dice a una persona todos sus defectos y lo hace con rabia, con molestia, lo único que está haciendo es tirar piedras y pedazos de madera sobre la cabeza de esa pobre persona. No debemos andar con esa actitud. Debemos poner fin al discurso cruel. Y una de las maneras más fáciles de fallarle al Señor es justamente cuando usamos palabras crueles, palabras soeces, palabras groseras, palabras duras. Y Pedro nos advierte de este discurso cruel y de toda clase de comentarios hirientes, porque el discurso cruel es destructivo y no redentor hacia los demás. Y este debe cesar entre los creyentes. Todo discurso cruel, es decir, toda clase de comentarios hirientes, es el discurso que hace destrucción en la persona y no es redentor hacia nadie, y esto debe cesar en boca de cualquier creyente. Déjenme comentarles un ejemplo. Y eso lo he visto aún aquí en el templo, con hermanos de los mejor intencionados, pero que se molestan o se enojan con su niño o con su niña, que es un preescolar y que anda jugando y que es activo y que anda corriendo en el templo, y el papá o la mamá de repente airado porque el niño no está tranquilo, quieto, lo toma de un brazo, le da un jalón y le dice, quédate quieto, no seas tonto. Simplemente por el tono de la voz y simplemente por ese mensaje brusco y soez, ese niño, después de 300 veces que le dicen lo mismo, ¿qué creen ustedes que va a pensar de sí mismo? Que es un tonto, ciertamente. Y por lo tanto, va a tener consecuencias nefastas en su escuela, en su desarrollo como joven, en su desarrollo como adulto, y aún más, siendo ya un adulto viejo, capaz que todavía sienta que es un tonto. ¿Qué hicimos? Tuvimos un comentario hiriente, donde no solamente tratamos mal a esa persona pequeña, sino destruimos su autoestima, destruimos su orgullo de ser quien es. Y en vez de ser valorado como un hijo del Señor, se siente tal vez como un pequeño gusano. El libro de Santiago ofrece más detalles sobre la necesidad de que los creyentes honren a Dios y a los que son creados a su imagen con su lengua. Fíjese lo que nos dice Santiago. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca.
Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Cómo podemos hablar con toda santidad y palabras bonitas en un momento y a los 30 segundos después estamos echando maldiciones, sapos, culebras y serpientes venenosas? ¿Cómo se puede congeniar esas dos cosas? Así que la advertencia de Santiago en el capítulo 3, les animo a que la lean porque les va a ayudar a poner fin a ese discurso cruel con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con sus nietos y viceversa cada quien. Somos responsables por no llegar a ese tipo de discurso cruel con ninguno de nuestros amados y con ninguno que esté a nuestro alrededor. ¿Cómo vamos con las advertencias de la palabra? ¿Vamos bien? ¿Mejora nuestra humanidad cuando ponemos en práctica este consejo? Por supuesto que sí. Vamos a la quinta. Huye de las lujurias juveniles. Y alguno de los adultos me dirá, qué bueno, esto es para los muchachos nomás, no es para mí. Huye de las lujurias juveniles. Bueno, las lujurias juveniles se refieren a toda tentación en contra de nuestro cuerpo, incluyendo las sexuales, por supuesto, y todo deseo que surgen de la inmadurez de una persona. Ahora, ¿hay niños inmaduros? Sí. ¿Hay jóvenes inmaduros? Sí. ¿Hay adultos inmaduros? Montón. ¿Hay adultos mayores ya con rasgos de inmadurez? Lamentablemente, más de lo que pudiésemos pensar. Por eso, el consejo de la palabra nos llama a huir de toda lujuria juvenil que implique inmadurez en su carácter. Tales deseos no fomentan la madurez cristiana ni tampoco reflejan los principios que usted y yo aprendemos en la palabra del Señor. Cuando no huimos de este tipo de situaciones, a menudo estamos atrapados en ellas y apartamos el plan perfecto de Dios para nuestras vidas en Cristo. Es decir, todo lo que aprendemos leyendo la Escritura, todo lo que aprendemos viniendo a la iglesia, todo lo que aprendemos después de un sermón, de una clase de enseñanza bíblica, todo lo que aprendemos, ¡pum!, se diluye, se desaparece cuando caemos víctima de estas lujurias juveniles. Ahora, si Pablo pudo advertir a su discípulo Timoteo que huyera de tales deseos, ¿cuánto más nosotros necesitamos prestar atención a esta advertencia? Y aquí está, en palabras textuales, lo que Pablo le dijo a Timoteo. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Huye de todo lo que estimule tus pasiones juveniles. En vez de eso, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Especialmente en una cultura que está marcada por la inmadurez desenfrenada como la que vivimos hoy y que vemos en la televisión y que vemos en el cine y que vemos a nuestro alrededor. Esta advertencia viene en un tiempo más que propicio. Huye de todo lo que estimule pasiones juveniles. Huye de todo lo que estimule inmadurez en cada uno. Más bien vivamos una vida de rectitud, de fidelidad al Señor y que el amor y la paz sean esos ingredientes que aceitan el mecanismo de nuestra personalidad. ¿Para qué? Para que seamos verdaderos testigos de Cristo. Así que esa quinta advertencia nos lleva a la sexta, y la sexta es esta: renuncia a la impiedad. Les confieso que estaba buscando una palabra sinónima para que todos entendiésemos la palabra impiedad. Bueno, de repente mi cerebro tan generoso, me demoré media hora en llegar a esta conclusión,
simplemente le quité la preposición im. Entonces, la impiedad es la ausencia de piedad. Ahora, cuando hablamos de piedad, esa palabra, ¡pum!, viene a nuestra mente y a nuestro corazón rápidamente. La piedad es la compasión, la caballerosidad en el caso de los varones, o la gentileza en el caso de las damas, ese amor cariñoso, esa preocupación unos por los otros, ese ayudarnos con ternura para solucionar un problema o para resolver alguna dificultad. Eso es la piedad. Entonces, renunciemos a la impiedad, podemos decirlo, renunciemos a la falta de piedad. Miren qué lindo todo lo que nuestro cerebro nos permite concluir. Pero la falta de piedad, entonces, es falta de compasión. La renuncia a la impiedad es esencialmente lo que parece vivir una vida marcada por el arrepentimiento. Si yo practico la piedad, es porque practico el arrepentimiento constante de todo aquello que no es favorable ni es bueno delante de mi Señor. Entonces, esto quiere decir que el arrepentimiento no es una actividad de una sola vez, más bien es un evento que ocurre muchas veces en nuestra vida. Porque si yo cometo un error ahora, en los próximos 5 segundos, pues tengo que arrepentirme. No tengo que esperar a una sesión de arrepentimiento para llevar una lista larga de arrepentimiento. No. Yo debo renunciar a la impiedad constantemente, lo cual me debe originalmente traer desde el arrepentimiento a nuevas y mejores acciones. Los cristianos no deben volver al abismo del pecado del cual Dios los libró, porque eso sería una absoluta falta de piedad con usted mismo. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? La palabra nos dice que hemos recibido el Espíritu de Dios para que ya no seamos deudores de la carne, para que no estemos pensando como antes, no estemos viviendo como antes, no estemos anhelando lo de antes. Lo de antes ya quedó atrás. Dice la palabra que después de que conocemos al Señor, todas las cosas son hechas nuevas. Pero para que todo sea nuevo, usted tiene que vigilar por dónde camina. Por ello, la piedad debe ser parte de su personalidad. Y por eso hay que renunciar a la impiedad. Por lo tanto, Pablo declara que aquellos de nosotros que hemos respondido a la gracia del Señor, tenemos que practicar esto otro. Debemos apartarnos de la vida mundana, de los placeres pecaminosos. ¿Para qué? Para vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. ¿Qué les parece? Debemos apartarnos de la vida mundana, de los placeres pecaminosos y de todo aquello que nos perjudica y más bien vivir con sabiduría, justicia y devoción al Señor. Hay costumbres que el mundo practica con una naturalidad espantosa, como el alcohol. Lo triste del alcohol es que lleva a las personas al alcoholismo. Y cuando esas personas llegan al alcoholismo, ya son absolutos esclavos del alcohol. No pueden pensar, no pueden funcionar, no pueden vivir, no pueden ser sin una cuota diaria de ese maldito licor. Entonces, debemos apartarnos de la vida mundana, y si en algún momento de nuestra vida anterior fuimos víctimas de eso, pero nos metemos en un lugar, en una fiesta, en una recepción, en una actividad donde hay en abundancia de eso, ¿para qué nos quedamos ahí? Usted entre, saluda al que tiene que saludar, excúsese porque tiene que salir del lugar, pero no se quede allí, apártese. El consejo es claro, no es complicado. No tiene que usted tomar una calculadora para hacer ciertos cálculos y determinar cómo le hace. No, apártese.
de toda actividad y placer pecaminoso y viva como dice la palabra. Así es que esa es la sexta advertencia. Renunciemos a la impiedad. O sea, no andemos viviendo sin practicar la verdadera piedad. Vamos al número 7. Y esta seguramente le va a molestar a más de alguno. Yo sé que a usted no le va a molestar, eso estoy seguro, pero por ahí uno que otro le va a molestar. ¿Cuál es la advertencia de la palabra? Deje de robar. Deje de robar. La mayoría de las personas no se consideran ladrones. Si usted hace una encuesta dentro de su propia familia, si hacemos una encuesta aquí dentro del templo, si hacemos una encuesta entre todos los miembros del equipo de su trabajo y usted pregunta, ¿cuántos aquí roban? Y nadie va a levantar la mano. Nadie. Se lo puedo asegurar. Sin embargo, el carácter de nuestra sociedad nos lleva a robar sin que nos demos cuenta y seamos víctimas de esto, y aunque lo veamos con nuestras propias narices, no nos damos cuenta que estamos robando. Cuando una persona, por ejemplo, usa una grabación de música por la cual no pagó, no tiene el original, simplemente lo copió o alguien se lo compartió sabiendo que eso era de otro lugar, usted está robando, está participando del robo de otro. Y usted me dirá, pero pastor, lo que pasa es que ese CD yo lo quería mucho y resulta que está muy caro. Bueno, ¿por qué está caro? Bueno, primero porque hay decenas de personas que participan en un proyecto como ese y cada una de esas personas está buscando su salario honestamente. Entonces, se dan esos precios para que todo ese dinero que implica la producción, como se llama en el medio, todo eso pues tenga el reconocimiento apropiado en cada quien que participa. Y por supuesto el artista o la figura principal es la que va a llevar la mayor ganancia, porque pues si no fuera por su fama, los demás ninguno tampoco tendría trabajo, ¿verdad? Entonces todo eso hay que pagarlo. Ahora más de alguno me va a decir, pero pastor, algunos de ellos ganan mucho. Es cierto, algunos de ellos ganan mucho. La mayoría gana lo necesario para seguir adelante con su trabajo. Pero si usted solo alcanza a sacar un disco y los demás todos se lo piratean, ¿dónde está la ganancia? ¿Sabe también cuando robamos? Cuando entramos a un trabajo y nos dicen que nos van a pagar una cantidad de dinero por hora de trabajo. Y yo voy a mi oficina y comienzo a trabajar. Y llega el mediodía y nos dan media hora de descanso para comer y descansar un ratito. Y después sigo trabajando hasta las 4 o 5 de la tarde. Yo cumplí con mi contrato. Pero si llegan la 1 de la tarde, como y después vuelvo a mi escritorio a trabajar y me quedo pensando en la raíz cuadrada de los cangrejos o en un plan para el próximo año o lo que me gustaría hacer en las próximas vacaciones, pasa 1 hora y pasan 2 horas y no he rendido ese trabajo, ¿qué estoy haciendo? También estoy robando tiempo de trabajo que me están pagando y yo de regreso no he hecho nada. Ahora, usted dirá, no, pero yo trabajo solo y yo me impongo su propio trabajo. Bueno, eso todavía es peor, porque nos estamos robando a nosotros mismos. Y no hay peor ladrón que el que se roba a sí mismo. Así es que eso es robar. No trabajar duro en su trabajo. Sacar cosas de su trabajo que no le pertenecen. Alguna vez yo trabajé en el área de la construcción y una de las cosas que era muy difícil hacer, pero había que hacerlo, era detectar robo de materiales
mientras estaba construyendo. Más de alguna vez mi jefe y yo hicimos estaciones de vigilancia al momento de salir para detectar si alguien llevaba algo. Cemento, clavos, ladrillos, bloques, madera, cable eléctrico, utensilios, herramientas. Era impresionante y todo mundo iba saliendo con una cara de santidad y de inocencia, como que nunca nadie había hecho algo malo. El colmo, en uno de esos lugares donde trabajé, ¿saben quién era el ladrón principal? El propio supervisor. Hasta había hecho una ampliación en su casa con puro material robado de la obra que se estaba haciendo. ¡Uah! Menos mal que no era cristiano, porque si no, ¿qué testimonio tendríamos para los demás? Así que, como cristianos, hermanos, se nos ordena no robar. Y fíjese lo que dice Pablo a los Efesios: si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Si eres ladrón, deja de robar. Si alguna vez robaste, no lo hagas más. En cambio, usa tu talento, usa tus manos, usa tu inteligencia para hacer un trabajo digno y loable, y cuando tengas utilidad de todo eso, además, dale a alguien que tenga necesidad. Al hacerlo, reflejamos la dignidad del trabajo y mostramos respeto por el trabajo de los demás. Acuérdense, cuando quitamos algo a alguien o robamos algo a alguien, estamos menospreciando al que nos da ese trabajo, nos da la oportunidad. Otro asunto que ocurre con muchas personas que trabajan en compañías bancarias, financieras, de oficina, de contabilidad, de tantas disciplinas como esas. En cada lugar se necesitan papel, pegamento, computadoras, teclados, aparatitos como este para permitirnos trabajar y hacer la tarea. Cada una de estas cosas, como esta, por ejemplo, a la iglesia le costó unos cuantos centavos para que pudiésemos tener esto aquí. Aún la computadora que está transmitiendo. Fueron meses y meses de ahorro para poder llegar a eso. Aquí no se pierde nada, gracias a Dios. Pero yo he visto en bancos gente que se lleva redmas de papel, cantidad de plumas, ¿verdad? Bolígrafos, utensilios electrónicos, que cuando se suma todo eso en la reposición de eso, son miles de dólares. Bueno, y después reclamamos porque no hay aumento, reclamamos porque no nos tratan con dignidad, reclamamos por esto y reclamamos por lo aquello. Por eso Pablo viene sin pelos en la lengua y nos dice: si eres ladrón, deja de robar y ponte a trabajar. Y con lo que ganas de tu trabajo, comparte a los que tienen necesidad. Número 7. Vamos al número 8. Resiste al diablo. Resiste al maloso diablo. Santiago instruye también a los cristianos y nos dice: resistan al diablo y él huirá de ustedes. Claro, porque si viene y nos tienta y nosotros le damos por la torre al diablo, va a la segunda, va a la tercera, pero ya la cuarta ya se aburrió y más bien se huye de nosotros. Así que si lo resistimos, él dejará de fastidiar. Mientras que algunos pueden ser reacios a resistir conscientemente al diablo, la verdad es que el diablo es como un león rugiente buscando a quien devorar, a quien hacer caer, a quien ponerle el pie para que tropiece, o más bien para que se caiga de nariz y de boca y se destroce los dientes. Ese es Satanás. Por ello, Pablo viene y dice: Pedro, estén alertas, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho
como un león rugiente buscando a quien devorar. Así es que resistan al diablo, no se metan con él. Él usa la estrategia de la tentación muchas veces, cambia de color, cambia de posición, cambia de disfraz. Pero si usted está atento se va a dar cuenta. Por eso dice, estén alertas, estén alertas. Así que una de las peores cosas que puede hacer un cristiano es ignorar la acechanza que el Satanás nos plantea a nuestra vida. Debemos resistir todos al diablo, más bien acercarnos más al Señor. Número 9, teme al Señor. Temer al Señor. Acuérdense que la palabra muchas veces nos habla de este temor a Dios. Y este temor no es tener pánico, no es tener ese miedo que tiene un niño frente a la oscuridad, no. Es una manera de decir, tengamos respeto al Señor, considerémoslo como lo más importante en nuestra vida. Eso significa temer al Señor. Y los cristianos trabajan por fe para resistir al diablo, en todo lo cual logramos la mayoría de las veces. Sin embargo, al menor descuido caemos en la trampa. Caemos en la trampa. ¿Por qué? Bueno, porque la lealtad mayor que todo cristiano debe tener es especialmente al Señor. Al que menos o cero lealtad debe tener es al diablo. Por eso dice la palabra, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia a Él. Ese es el temor de lo cual nos habla la palabra. Gratitud, adoración, reverencia. Y ese temor es un santo temor, es decir, saber que estamos frente al Santísimo Dios, el cual se digna a cuidarnos, el cual se digna a ofrecernos todo aquello que necesitamos. Así que por eso el llamado es a esforzarnos por demostrar los resultados de nuestra salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Temamos al Señor. Y eso lo haremos mejor con un poco de temor al que es dueño de nuestras vidas. ¿Qué le parece? Parece que en un santiamén llegamos al número 9 y ahora nos queda justamente el último. Humíllate ante Dios. De acuerdo con la última advertencia, concluimos reflexionando sobre nuestra necesidad de humillarnos ante el Señor. Viene Filipenses, Pablo escribiendo a los hermanos de Filipo y nos instruye de esta manera. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sino más bien en ser humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. De la misma manera, Santiago nos enseña acerca de nuestra necesidad de someternos a Dios y humillarnos ante Él para que podamos ser exaltados por el Señor. Y Pedro 5:6 repite la misma instrucción y dice, da gracias a los humildes. No importa todo esto, en qué situación estemos o nos encontremos, la respuesta correcta siempre es humildad delante del Señor. Si vamos a presentarnos siempre delante del Señor, hagámoslo con total humildad, sometimiento y sencillez. Si Dios desea este tipo de exaltación, es decir, someternos a Él, humillarnos a Él, exaltarlo siempre a Él, eso nos dará la capacidad de hacer todo eso y por lo tanto, sabiendo que tenemos eso, practiquémoslo. Humillémonos todos los días delante del Señor. Nuestra responsabilidad, no lo olviden, es siempre ser humildes delante del Señor.
Yo no me voy a presentar delante de Él para exigirle que me dé algo hoy, mañana o pasado. No, yo no soy rey. Él es el rey. Yo no soy soberano. Él es el soberano. Yo no soy el que dicta las cosas que debemos hacer. Él las dicta. Así que en humildad, con sencillez de corazón, humillándonos y sometiéndonos completamente, buscamos su voluntad y después decimos, sí, Señor. Y lo hacemos. Y lo practicamos. Así que, después de todo esto, viene nuestra hermana entonces, que cada vez me parece más simpática, porque nos pregunta, entonces, ¿cuáles son las 10 advertencias bíblicas que no debemos ignorar, que no debemos olvidar, que no debemos dejar de practicar? Bueno, aquí va el repaso. Nunca seamos perezosos. ¿Estamos de acuerdo? Qué bueno. Humíllese ante Dios siempre. Arrepiéntase de sus pecados. Ponga fin al discurso cruel. No se crea que porque anda usando palabras violentas o fuertes o groserías, usted va a tener mayor audiencia. Por el contrario, va a ocurrir todo lo opuesto. Número 5, huye de las lujurias juveniles. 6, renuncie a la impiedad. Más bien practique la piedad. Deje de robar. Resista al diablo. Tema al Señor y humíllese ante Dios. ¿Qué logramos con eso? Ser victoriosos delante de Él. Ser victoriosos delante de Él. Qué maravilla la palabra del Señor. Si quiere repasar todo esto, pues píquele rewind a su computadora y véalo de nuevo cuando quiera, o si quiere compartirlo, pues ya tiene la solución. El Señor es bueno y nos entrega estas advertencias para que nos acerquemos más a Él y vivamos más de acuerdo con su voluntad. Vamos a orar para terminar y pedir la bendición. Acompáñeme a orar. Padre bueno, gracias por tu palabra y gracias por estos 10 consejos que más bien son advertencias y como buenas advertencias son buenos consejos que cada uno de nosotros debemos practicar. Señor, que cada una de ellas sea una exhortación a nuestra mente y a nuestro corazón para que podamos vivir vidas que sean realmente de testimonio a otros y con esa manera de vivir también te honremos en cada minuto de nuestra vida. Ahora, Padre, pedimos tu bendición sobre cada uno de nosotros, sobre cada una de nuestras familias y, por supuesto, sobre cada uno de la iglesia. Y que tu bendición, la bendición de tu Hijo amado y la bendición del Santo Espíritu llegue a cada uno de nosotros. Te lo pedimos todo con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nos vemos entonces el próximo domingo y que el Señor les bendiga.